Muchas gracias, presidente. Señorías, traemos una propuesta de impulso al Gobierno de Aragón que recoge las demandas y reivindicaciones posibles y necesarias para caminar hacia una gestión sostenible en Aragón. Ya vieron que en el pasado pleno yo mismo tuve ocasión de expresar el punto de vista de Podemos al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona. Tuve ocasión de escucharle y, como dije en sesión parlamentaria, pues me resultó a dónde vas, manzanas traigo. Es decir, que como no me respondió exactamente a las cuestiones que le planteaba, pues hoy las presento literalmente en forma de moción para que votemos todos los grupos en comisión y sepa por lo menos qué opinan el grupo, en este caso, del Gobierno. Desde el comienzo de la legislatura ya saben ustedes que estamos solicitando una reestructuración y una limpieza completa, total, de la empresa pública Sarga, que consideramos opaca. De momento lo único que ha hecho la Consejería ha sido despedir a 3 directivos y cerrar las oficinas de desarrollo socioeconómico, que ha sido una decisión bastante controvertida, pero bueno, nosotros esperamos bastante más, ¿no? Después de tener todo el listado del personal que compone Sarga, habría que analizar muy bien qué funciones realiza cada trabajador, cuáles son los sueldos y la función real que realiza cada uno de ellos, es decir, tener en cuenta la productividad y, sobre todo, soltar lastre. Y cuando hablo de soltar lastre no estoy pensando en los trabajadores de abajo que hacen lo que pueden, sino sobre todo estamos señalando con el dedo a directivos que tienen altos sueldos y que en su día fueron entrando en Sarga a dedo, en Sarga o anteriormente en Sodemasa o en Sirasa. Cuando hablamos de una reestructuración en Sarga no estamos hablando de hacer el juego de los trileros y a ver dónde queda la bolita, sino realmente queremos no hacer trampa en este juego, sino realmente entrar a una reestructuración real. Es decir, que se permita que todo el dinero que tenemos en los presupuestos, que es mucho más que años anteriores con la gestión del PP-PAR, todo lo que se destina a Sarga, a esta empresa pública, tenga una evidente repercusión del territorio. Eso es exactamente lo que pretendemos. Y yo creo que coincidiremos todos en que Sarga puede funcionar bastante mejor. Estamos hablando de una empresa pública que tiene funciones muy importantes, que contrata a cientos de trabajadores y debería ser escrupulosa en su funcionamiento. A día de hoy todavía no podemos decir que Sarga sea todo lo útil para la sociedad aragonesa que podría ser, y en concreto para los pueblos de nuestro despoblado territorio aragonés. Por eso, el primer punto de nuestra moción tiene que ver con eso. El segundo, pedimos que se presente ya de una vez un plan de gestión forestal que responda, y esto es importante, que responda a los acuerdos firmados por el Departamento con los trabajadores y también con la ley de Montes de Aragón. Es decir, nos referimos concretamente a las condiciones laborales y al periodo de contrataciones, sobre todo pues a los trabajadores de extinción de incendios. Sabrán ustedes que el plan de gestión forestal de 2009 que hizo una empresa jamás lo hemos visto. En este grupo parlamentario Podemos no lo hemos podido ver porque no se ha aprobado, no se ha debatido en Cortes de Aragón y, por supuesto, no se ha puesto en marcha. Como desconocemos su contenido, pero al mismo tiempo hay una ley de montes que fija que tiene que haber un plan de gestión forestal, pero no fantasma, sino real, que articule políticas públicas concretas, por lo que pedimos es que se plantee, se traiga a estas Cortes y lo aprobemos. Y hay que recordar que llevamos 7 años de gestación de este plan de gestión forestal, tanto con el PSOE-PAR, con el PP-PAR, ahora con el PSOE y la Chunta, y después de un año con este Gobierno no sabemos a ciencia cierta el rumbo que quiere llevar este Gobierno. Hasta ahora lo que sabemos que más o menos sigue la misma línea de la política anterior del PP-PAR. El punto 3 sigue en esta línea. Queremos que se cumpla escrupulosamente la ley de montes, y gracias a la modificación que conseguimos el Grupo Parlamentario de Podemos en la ley de acompañamientos, la ley de montes ya fija que los trabajadores tienen que estar contratados 12 años, es decir, una parte en invierno en la prevención para que no haya incendios y luego en verano, lógicamente, para la actuación. Esto ya está fijado en la ley de montes. Sin embargo, este año van a volver a ser contratados solamente en verano y en precario. Ya dije en el Pleno que más o menos vienen a ser 2 días más de contratación por trabajador, lo cual es algo vergonzoso con el presupuesto, el incremento presupuestario que ha tenido este año el Departamento y, en concreto, la Dirección General de Gestión Forestal y Sarga. Es decir, que creemos que para mejorar la competitividad de esta función dentro de Sarga se va a volver a hacer ese 2x1, es decir, que los trabajadores contratados en verano van a tener que extinguir incendios y ya de paso van a tener que hacer las tareas que tenían que haber hecho si hubieran estado contratados en invierno. Y eso nosotros no lo vamos a aceptar, eso nosotros no lo aceptan los trabajadores, y tampoco aceptamos que cuando protesten los trabajadores se les aplique la ley Mordaza del Partido Popular, que también se aplica aquí en Aragón, y se les calla la boca, como ya ha ocurrido en la BRIF de Daroca con multas.
Este año ha aumentado el presupuesto, creíamos que se podía obtener más dinero gracias a la gestión responsable, no solamente de personal, sino también de inversión de material, y eso es exactamente lo que pedimos en la moción y lo que exigimos o instamos al Gobierno de Aragón, que se cubran los 12 meses del año. Acabo ya. El último punto, que es el cuarto, tiene que ver con las oportunidades, no solamente de los aprovechamientos silvícolas del patrimonio natural, sino que toda la calidad ambiental sabemos que es un recurso muy bueno para atraer turismo, y creemos que con una buena promoción turística y un buen plan de conservación de los espacios naturales de Aragón, es decir, invirtiendo en personal y también en mantenimiento, vigilancia, informaciones turísticos y tal, mejoraría la gestión. Así que, bueno, especialmente me dirijo al Grupo del Gobierno, al PSOE, le regalamos generosamente esta moción y unas cuantas iniciativas previas, y esperemos que sean ustedes las que las aprueben y las pongan, sobre todo, en marcha. Muchas gracias.